Televisa presenta. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala, esto es 31 Noches de Halloween. Espero que se encuentren bien en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Vamos a continuar con estas 31 noches de hablar de monstruos y según la lista oficial que nos dio justamente la líder familia Gerardo Valdez Uriza, el día de hoy toca hablar de Nessie. Vamos a ver el dibujo que tenemos para el día de hoy de Nessie y es de hecho un dibujo muy bonito. Es un dibujo lleno de colores que nos está mandando la tía Sonia y Beth, en donde aparece su hijita Sofía, su hijita Sopita, aparece en un barquito. Y este dibujo tiene su propia historia chiquita, que también ahorita vamos a hablar de ella. Pero bueno, vamos a darle el día de hoy. Nos toca el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness comúnmente se le conoce como Nessie. Es el nombre de un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Junto con Pie Grande y Yeti, Nessie es quizá el misterio más popular y más difundido de la criptozoología. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que la existencia de una criatura como la descrita por los testigos es altamente improbable, pero no imposible. Bueno, los rumores de un presunto gran animal o monstruo que mora en el lago han circulado durante siglos, aunque la precisión, credibilidad y veracidad de tales historias siempre se ha cuestionado. Muchos habitantes locales argumentan a favor de su existencia. Sin embargo, algunos escépticos sugieren que estos rumores de Nessie existen en su gran mayoría para favorecer a la industria del turismo y al folclore local. La historia de los supuestos avistamientos y la creación del mito del monstruo del lago Ness es la siguiente. La referencia más antigua conocida sobre la misteriosa criatura presente en el río y el lago Ness se encuentra en la vida de San Columba. Este es un texto del siglo XVII donde se describe que en el año 565 San Columba había salvado a alguien que estaba siendo atacado por un animal en el lago. Sin embargo, muchos críticos han cuestionado la credibilidad de esta historia, pues existe otra con características fantásticas, donde se dice que Columba habría matado a un hombre salvaje tan solo con el poder de su propia voz. Igualmente, algunas personas han asociado como primeras referencias a antiguas leyendas locales sobre los míticos caballos acuáticos llamados kelpies, que se dice habitarían en las profundidades de este lago. En ambas referencias se destaca que a estas criaturas no se les atribuye las mismas características anatómicas que actualmente son atribuidas al monstruo
del lago Ness. La primera descripción moderna sucedió en 1868. Un artículo publicado ese año en el Inverness Courier es el primero en referirse a rumores acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura en la profundidad de las aguas del lago Ness. En 1930, el periódico Northern Chronicle publicó una noticia titulada "Una extraña experiencia en el lago Ness", en la que contaba la historia de dos pescadores que decían haber visto un animal que produjo un gran remolino cerca de Tor Point. En 1932, Kay McDonald afirmó que había visto a una criatura similar a un cocodrilo remontando el lago Ness. El artículo definitivo sobre la hipótesis del monstruo del lago Ness fue el avistamiento que habría tenido lugar el 2 de mayo de 1933, en donde el periódico Inverness Courier publicó la noticia de una pareja local que dijo haber visto un enorme animal rodando y hundiéndose en la superficie. El informe del monstruo, título elegido por el editor del Courier, se convirtió en una sensación entre los medios. Las editoriales de Londres comenzaron a enviar reporteros a Escocia e incluso un circo ofreció una recompensa de 20,000 libras esterlinas por la captura del monstruo. Más tarde, ese mismo año, a H. Palmer, quien atestiguó un avistamiento de Nessie el 11 de agosto de 1933 a las 7 de la mañana, describió a una criatura que mantenía la cabeza, a la que consideró como vista de frente al ras del agua. Su boca, que tenía una anchura de entre 30 y 45 centímetros, se abría y cerraba. La abertura máxima de su boca era estimada en cerca de 6 pulgadas. Hasta este momento, los periódicos hablaban simplemente de un pez misterioso o de una extraña criatura y no se referían a la criatura como un ser prehistórico. Esta fue la primera vez en que fue descrito como un monstruo prehistórico por una pareja de turistas, poco después del estreno de la mundialmente famosa película de King Kong, que en esos años sumergió al público en una auténtica monstruomanía por todo el mundo. La preocupación moderna por la criatura, ya conocida como un monstruo prehistórico del lago Ness, fue despertada por la fotografía presuntamente tomada por el cirujano R.K. Wilson el 19 de abril de 1934, que parecía mostrar a una enorme criatura de cuello largo que se asomaba en el agua. Décadas más tarde, el 12 de marzo del 94, el yerno de Marmaduke Wetherell afirmó que éste había falsificado esa fotografía tras ser empleado en el periódico Daily Mail para encontrar a Nessie, indicando también que Wilson no había tomado la foto y que su nombre fue utilizado solamente para darle más credibilidad a la misma. Sin embargo, y a pesar de la confesión, esta foto
ya había sido difundida por todo el mundo como una evidencia absoluta, lo cual colocó definitivamente en la cultura popular a la leyenda del monstruo del lago Ness de Escocia. En el año 2014, varias personas aseguraron haber visto a Nessie en imágenes aéreas publicadas por el servicio de mapas de Apple. Gary Campbell, presidente del club oficial de seguidores del monstruo del lago Ness, se ha mostrado contento con las imágenes captadas por Apple Maps. Ahora que tenemos espías en el cielo sobre el lago Ness, tal vez tengamos más visitas de cazadores de Nessie. En realidad, la imagen muestra la estela de una embarcación de tamaño medio. Bueno, hay varias hipótesis sobre el origen de este monstruo. Hay quienes dicen que es un plesiosaurio. La mayoría de las descripciones antiguas sobre el aspecto del monstruo indican que existiría una criatura que se asemejaría a los extintos plesiosaurios, unas criaturas acuáticas prehistóricas. Así, la descripción moderna que se le da normalmente sería similar a la que presentan los fósiles de plesiosaurios, pertenecientes a la era mesozoica, que indican que este animal prehistórico debió ser un animal físicamente enorme, con un cuello alargado, una cabeza pequeña y dos pares de aletas de propulsión bajo el agua. La debatida hipótesis de la conexión del plesiosaurio con el monstruo del lago Ness hizo que se convirtiera en un asunto popular en los comienzos del campo de la criptozoología. Sin embargo, los científicos e incluso actualmente también la gran mayoría de los criptozoólogos sugieren que la hipótesis de que el monstruo del lago Ness sea un remanente de la especie del plesiosaurio es algo que se presenta altamente inverosímil. Entre las razones dadas destacan, por ejemplo, que se necesitaría tener una colonia de crianza de tales criaturas para que pudiesen experimentar una supervivencia a largo plazo, y junto con el hecho de que los plesiosaurios necesitaban emerger a la superficie para respirar, esto daría lugar a avistamientos más frecuentes de los que se han divulgado en la actualidad. También se habla del hecho de que la osteología del cuello del plesiosaurio hace que sea absolutamente seguro decir que el plesiosaurio no podía levantar la cabeza como un cisne fuera del agua, como lo hace la foto truqueada que se conoce del monstruo del lago Ness. Muchos biólogos también señalan que el lago Ness no es lo bastante grande o productivo, si profundo, para tener una biomasa que pudiera mantener incluso a una familia pequeña de estas criaturas. Por otra parte, el lago fue originado como resultado de una glaciación geológica reciente. Estuvo en estado sólido congelado durante la edad del hielo. A pesar de todo lo anterior, muchos criptozoólogos argumentan
que el lago Ness es un lago con salida al mar durante cierta época del año y que quizá la criatura no sea nativa del lago mismo. Por otra parte, otros avistamientos no concuerdan con la descripción del plesiosaurio o incluso con ninguna otra criatura acuática. En abril de 1923, Alfred Cruikshank afirmó haber visto una criatura de 3 a 3,5 metros de largo con un lomo arqueado, similar a un elefante, que cruzaba la carretera frente a él mientras conducía su coche. Otros avistamientos reportan criaturas más similares a los camellos o caballos. Esta hipótesis sobre la naturaleza exacta de los avistamientos de Nessie es variada. Se le atribuye a la pareidolia, a la identificación errónea de focas o leones marinos, peces, troncos o grupos de animales formando filas, al producto de un espejismo o distorsiones de la luz, a efectos en el agua como olas u ondulaciones provocadas por embarcaciones. Esta hipótesis obtiene más fuerza ya que la mayoría de los relatos y todas las fotografías que son dudosas y no se han podido descartar como falsificaciones muestran o indican a la criatura desde una gran distancia, lo cual puede alterar la real interpretación de la figura. Entre las posibles causas de equivocada interpretación destacan, por ejemplo, la presencia de un enorme esturión, el cual fue encontrado en las corrientes marinas cercanas al lago Ness. Debido al tamaño del esturión y a su apariencia inusual, estos animales pueden ser fácilmente confundidos con un monstruo por alguien que no esté familiarizado con ellos. También una hipótesis reciente postula que el monstruo es nada más que el efecto de burbujas causadas por actividad volcánica en el fondo del lago. Este argumento está basado en menor grado con la correlación entre el movimiento tectónico y los avistamientos reportados. Un científico escocés lanzó la más reciente hipótesis sobre la posible existencia del monstruo del lago Ness, que sostiene que las vistas que se fotografiaron en más de una oportunidad pudieron haber sido elefantes de circo que visitaban la zona de Inverness en los años 30. Visto según el dibujo que acompañó a la presentación de los resultados, la trompa y la joroba del elefante corresponderían a estas imágenes del pasado que dieron vida a la leyenda del monstruo. Sin embargo, como cualquier mito contemporáneo o antiguo, la existencia de Nessie se contrapone con la simple lógica. Para que pueda sobrevivir una especie en un ambiente de dimensiones finitas como un lago, se necesita un número mínimo de individuos para reproducirse y mantener la especie. En el lago Ness, sin embargo, no hay suficiente alimento para mantener los 10 o 15 animales de estas dimensiones necesarios. Más aún,
Como todo animal, los Nessis necesitan crecer y morir sin importar su número. Por lo tanto, cadáveres deberían aparecer tarde o temprano en la orilla, aunque sea un solo hueso. Recordemos que algunos dinosaurios han sido identificados solamente por un fragmento óseo pequeño. Ningún resto orgánico ha aparecido en lo que es el lago Ness. Nada que arroje un ADN desconocido. Recordemos que criaturas en ambientes aún más remotos que un lago, como el fondo oceánico, han dado pruebas de su existencia mediante sus restos, conocido en el caso del calamar gigante. El calamar gigante justamente es otra de las criaturas de las que vamos a hablar en estos 31 noches de Halloween, y del que hay justamente plenamente evidencia de su existencia. Existe una especie de tiburón muy grande en aguas del Atlántico Norte llamado tiburón boreal o de Groenlandia, que se ha observado en la costa de Escocia, que pudo haber entrado en el lago y que, cuando emerge parcialmente del agua, tiene una espalda característica que pudo haber sido confundida con la silueta que nosotros conocemos de Nessie. Y bueno, algunos argumentan que la historia de los avistamientos del monstruo en el lago son evidencia circunstancial que afirma la existencia de esta criatura. Incluso muchos han señalado que existen pruebas que apoyan la existencia del monstruo del lago Ness. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas pruebas han sido descartadas. Por ejemplo, como ya habíamos hablado, la fotografía obtenida por Wetherell. La afamada fotografía de la criatura obtenida por Wetherell y que durante mucho tiempo se consideró como la prueba definitiva del monstruo del lago Ness, fue confirmada como un engaño por las confesiones de Chris Spurling, quien es yerno de Marmaduke Wetherell, en su lecho de muerte. Spurling afirmó que dicha fotografía, la cual inspiró un gran interés popular por el monstruo, era en realidad un montaje, una figura de arcilla pegada a un submarino de juguete. Wetherell, uno de los grandes cazadores, había sido convencido falsamente para buscar a un monstruo imaginario en los alrededores que resultó ser una broma de niños, lo que provocó que fuese ridiculizado públicamente por el Daily Mail, el diario que lo empleó. Por consiguiente, Marmaduke Wetherell realizó una broma para tomar venganza y trabajó en esta con Chris Spurling, un especialista en la escultura. Ian Marmaduke, quien es el hijo, compró el material para el Nessie falso, es decir, el submarino de latón, y Maurice Chambers, un agente de seguros, fue quien llamaría a Robert Wilson, un cirujano, para que publicara las fotografías. Algunas personas todavía creen que las fotografías son reales,
argumentando el hecho de que se muestran dos fotos que representan dos poses diferentes. Los defensores, entre ellos personas dedicadas al análisis de fotografías, indican que este hecho es válido para decir que Nessie existe y que puede ser que exista más de un plesiosaurio en el lago Ness. Ahora hablemos de la fotografía obtenida por Robert Rines. En 1972, un grupo encabezado por el abogado estadounidense Robert Rines obtuvo algunas fotografías subacuáticas. Una de ellas era una vaga imagen, quizás de una aleta romboidal. Algunas otras personas han argumentado que el objeto podría ser un grupo de burbujas de aire o una aleta de algún otro pez. Con base en esta fotografía, Sir Peter Scott, uno de los naturalistas más conocidos de Gran Bretaña, anunció en 1975 que el nombre científico del monstruo sería en adelante Nessiteras rhombopteryx, del griego monstruo de Ness con aleta de forma diamantada. Esto permitiría que Nessie fuese agregado a un registro británico de la fauna oficialmente protegida. Se puede notar por los periódicos de Londres que en el nombre Nessietas rhombopteryx se puede armar un anagrama de Monster Hoax por Sir Peter S. Las fotografías subacuáticas fueron obtenidas examinando cuidadosamente las profundidades del lago con el radar sobre el curso de varios días. La búsqueda de actividad subacuática inusual. Una cámara fotográfica subacuática con una luz de alta potencia colocada, necesaria para penetrar la famosa oscuridad del lago Ness, fue montada para registrar imágenes debajo de la superficie. En varias de las fotografías resultantes, de pésima calidad, los autores indican la existencia de un animal que se asemejaría a un plesiosaurio en varias posiciones. También se obtuvieron algunos acercamientos de lo que se sugiere que es la aleta en forma de diamante en diferentes posiciones, lo que indicaría movimiento. Sin embargo, la comunidad científica e incluso varios criptozoólogos han descartado todas estas fotos, ya que se conoce que todas estas fotografías fueron modificadas por computadora y no corresponden a las originales. Ejemplo de ello se presentaría en la fotografía que se conoce popularmente como la imagen de una aleta. En esta fotografía, la imagen está girada en comparación con la original y además fue obtenida mediante retoques que se hicieron con una computadora para sugerir la forma deseada. La fotografía original, al ser observada, solo muestra lo que parecen ser sedimentos del fondo del lago. Pues helo ahí, en realidad no existe una fotografía clara, no existe una fotografía bien hecha, bien tomada de Nessie. Sin embargo, si esta criatura
vive realmente en el lago o no. El monstruo del lago Ness tiene ya cierta significación para la economía local. Docenas de hoteles, operadores de tours en bote y comerciantes de baratijas relacionadas al fenómeno deben parte de su sustento a este monstruo. Aunque la gente también visita el lago por muchas otras razones diferentes a la de ver el monstruo, es probable que la leyenda perdure por mucho tiempo. El monstruo del lago Ness es muy conocido en la cultura popular del Reino Unido y de Escocia. Hay museos, hay paseos, hay bastantes cosas construidas alrededor de Nessie, alrededor del monstruo del lago Ness, allá en Escocia, que simple y sencillamente han construido a este monstruo del lago Ness en algo que va más allá de la mitología. Es algo que se convierte en el folclore, que se convierte en la historia viva misma de las personas. Y bueno, una historia del personaje británico El Santo, titulada The Convenient Monster, era protagonizada por el monstruo del lago Ness. La historia apareció en una colección de 1962 que se llamó Trust the Saint y fue incluida en la publicación de Fantastic Saint de 1982. Este episodio fue emitido por televisión el 4 de noviembre de 1966 en la quinta temporada de la BBC. Esta serie, por supuesto, fue protagonizada por Roger Moore. La serie de televisión Los Simpson incluye un episodio, el número 224, que se llama Monty Can't Buy Me Love, en donde aparece el monstruo del lago Ness, en el que el señor Burns envía a Homero, al conserje Willy y al profesor Fink a Escocia para capturar a la criatura. Después de un intento fallido de encontrar al monstruo, el señor Burns ordena drenar el lago y encuentran al monstruo para llevarlo de regreso a Springfield, después de revelar una liberación desastrosa y evocadora justamente del alboroto de King Kong. El señor Burns le da un nuevo trabajo a Nessie dentro de un casino, cosa que molesta y fastidia por poco a los escoceses como resultado de como insulto a su centro turístico. En el videojuego Super Mario 64 hay un nivel en el que encontramos a un monstruo marítimo que ayuda a Mario llamado Dory. Este monstruo es una referencia a Nessie y el lago en el que vive es obviamente una referencia al lago Ness. De igual forma, en el videojuego de Capcom Dino Crisis 2 del año 2000 para la primera PlayStation aparece un plesiosaurio en unas cuantas misiones del juego, especie con la que justamente se relaciona a la leyenda de la criatura. La serie de televisión Scooby-Doo ha tenido muchas variantes, ha tenido bastantes películas e incluso tiene una película llamada Scooby-Doo y el monstruo del lago Ness. En esta, el grupo se dirige a Escocia a solucionar el misterio del monstruo del lago Ness. Y resultó que el monstruo era tan solo una máquina, aunque se hace alusión a la existencia del monstruo real en la conclusión. En la serie animada de Disney, Gárgolas,
Héroes góticos. En el capítulo 39 titulado Monstruos, que era perteneciente a la segunda temporada, los protagonistas principales, que son Goliath, Elisa, Ángela y Bronx, en uno de sus viajes alrededor del mundo, llegan al famoso lago Ness. Ahí se encuentran no con uno, sino con una familia compuesta de 3 criaturas. Las gárgolas batallan con un científico malvado que las quiere capturar para experimentar con ellas. En el proceso, las gárgolas y los monstruos del lago Ness se hacen amigos. En la serie Dinoplatíbulos, Terry, la Archaeopteryx, se topa en el lago Ness con el monstruo que resulta ser un plesiosaurio hembra. En la miniserie británica, de Invasión Jurásica, es mencionado como un animal primitivo que cruzó un portal espacio-tiempo llamados anomalías y que lo ha cruzado varias veces. En el videojuego de Tomb Raider de Lost Artifact, Lara Croft viaja a Escocia para encontrar la mano perdida de Rathmore, y una vez ahí encuentra en las catacumbas del castillo de Willard al monstruo del lago Ness. En el juego hay 2 versiones de Nessie, puesto que dentro de su versión robótica se pueden ver unos planos donde tiene forma de un plesiosaurio, mientras que la Nessie que ve Lara es la verdadera Nessie y esta tiene forma de serpiente marina. The Loch Ness Monster fue el nombre usado por el difunto luchador Giant Haystacks durante su breve carrera en los Estados Unidos. En fin, hay películas, hay anime, hay series animadas, Phineas y Ferb, en Futurama, Discovery Channel ha hecho programas de investigación, ha hecho Monster Quest. De hecho, en Discovery Channel justamente ellos crearon una réplica de Nessie y la dejaron abandonada, la dejaron tirada ahí en el lago Ness. Eso provocó que después saliera a la luz y muchos pensaran que era el monstruo real, pero no, resultó que fue la réplica creada para este programa de Monster Quest. En fin, hay montones de referencias del monstruo del lago Ness dentro de la cultura popular. Hay películas, en fin. Vamos a ver si tenemos mensajitos en esta noche en nuestras redes sociales. Vamos a ver que Cari Santiago nos dice buenas noches. Hola, buenas noches, Cari, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien. Juan Daniel Rusotelo dice buenas noches, visitantes. Hola, buenas noches, Juan Daniel, espero que te encuentres también tranquilo ya en casa o llegando a casa, no sé cómo te encuentres tú. Dice Juan Daniel, no sé, escucha bien. Dice, no sé, escucha bien. Esto será un no se escucha bien el programa o un no sé cómo se escucha bien. Déjenme por favor su mensajito o algo si es que de casualidad no se está escuchando bien el programa. Yo aquí tengo que todo está bien, vaya, todo está bien conectado, todo debería estar funcionando bien. Entonces déjenme por favor su mensajito si es que no se escucha bien el programa. Marciano Dovalina
Dice yes. Dice el dibujo todo tierno y la historia y la voz de miedo. Sonia, hola Sonia Ivette Álvarez. Hola señor Roboto, hola Sonia, ¿cómo te va? Ya estuvimos aquí pasando tu dibujito. Y dice Gilberto Espinosa Ramírez, buenas noches. Hola Gil, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Tú como biólogo marino, ¿qué nos puedes decir sobre Nessie? ¿Podría existir un monstruo de estos en un lago? Dice Sonia Ivette como que a ese monstruo de la laguna no le gusta bailar la cumbia. Y es que justamente dentro de la historia que tiene Sonia Ivette es de que a su hijita Sofía, a Sopita, una vez buscó justamente encontrarse con el monstruo del lago Ness, porque a ella le ponen una canción que se llama Al monstruo de la laguna que le gusta bailar la cumbia. Y bueno, es una canción bonita, es una canción de cuna que pondría yo si no fuera porque luego en las redes sociales obviamente te bloquean cuando colocas el audio que tiene copyright, que le pertenece a otras personas. Si no, con mucho gusto pondríamos toda la canción completa. Nani Damni, Nani Danid, dice, ¿por qué dice eso? Órale. Dice Sonia Ivette, le responde, porque el dibujo lo hice yo y mi historia se basó en una canción de niños que dice, al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia, en uno de sus fragmentos. Luego llega Cari Santiago y dice, entonces teóricamente el monstruo fue capturado en el lago Ness por casualidad, como si estuviera de visita. Esa es una de las teorías, sí, que este lago tiene conexión con el mar. Entonces es muy probable que Nessie o el monstruo del lago Ness, que en algún momento se ha visto en el lago, pues en realidad no vive en el lago, solamente cruzó por ahí, llegó en algún momento a estancarse en el lago, pero pues no se quedó, se regresó, se fue a otro lado. Es como Willy de la película Buscando a Willy, que en algún momento saltó y se liberó del lago o la laguna en donde estaba capturado. Marciano Duvalina dice, en México, en Valle de Santiago, hay un dragón similar al del lago Ness que se llama Chac, como el dios de la lluvia maya. Ah, mira, fíjate que hay, qué interesante. Hay un drago en Valle de Santiago. Ok. Sonia Ivette dice, recuerdo hace tiempo haber visto historias de alguien en ese lago. Muy triste el ambiente y obvio, nunca apareció el Nessie, salvo una figura para las selfies. Pues no es que sea... no es que sea triste el ambiente, simple y sencillamente estamos hablando de que se trata de Escocia. Escocia e Inglaterra en su mayoría son territorios de mucha humedad. Son territorios en donde justamente se acumula mucha humedad. Por eso se tiene el famoso humo
humo inglés o nublado inglés, ¿no? En el que tú vas por la calle y se ve todo nublado, no puedes concebir exactamente qué es lo que estás viendo frente a ti. Y en Escocia pues aparece prácticamente lo mismo durante la madrugada, durante la noche, la el agua, el agua de lluvia, el agua de vapor que se concentra en la zona forma un nublado que podría parecer triste. A mí me parece bonito, a mí me gusta ese tipo de ambiente, medio nubladón, medio con lluvia. Es cuando más me gusta a mí salir. Dice Cari Santiago, ¿y qué tal que el monstruo del lago Ness come con todo y huesos? Come con todo y huesos. Pues a lo mejor puede ser que sea como perrito, ¿no? Así como nuestro perrito, que luego le damos los huesos, que mucho se ha dicho que no lo deben hacer, que no le den huesos a los perros, porque sus dientes no están hechos para eso, y bueno, justamente pueden romper el hueso, pueden incrustárselo en la garganta o de alguna manera tener un accidente. Pero bueno, podría ser que Nessie esté con una dentadura suficientemente capaz de destruir no solamente la carne, sino también de roer el hueso, y entonces no deja nada en su paso, no deja nada en el fondo del lago. Marlene Álvarez dice, hola Eric, me acabo de suscribir a tu canal de YouTube. Saluditos. Hola Marlene Álvarez, muchas gracias por tu suscripción, te la agradezco. Eres la hermana de Sony Beth, ¿verdad? Muchas gracias por tu suscripción. Y ahora tenemos que Juan Daniel Ruiz nos dice, ¿se puede relacionar a Nessie con el Mkelo Mbene? ¡Órale! También lo podemos relacionar con Marlon Brando. No, ya estoy siendo yo sarcástico, no me hagan caso. Dice, déjenme me acerco. Maitre Honun. Dice, esto es una de estas, ¿cómo les dicen? Cadenas, es una cadena. Dice Juan Daniel Rusotelo, fueron mis audífonos, disculpa. Muchas gracias por responderme, Juan Daniel, que fueron los audífonos lo que se estaba escuchando mal. Dice Marlene Álvarez que se escucha muy bien. Muchas gracias Marlene por tu contribución. Y dice Juan Daniel Rusotelo que se relaciona Nessie con el Mkelo Mbembe. El Mkelo Mbembe es un monstruo marino también, ¿verdad? Mkele Mbembe. Déjame buscarlo rápidamente. Mkele Mbembe. Mkele Mbembe. A ver qué nos aparece. Pues vamos a buscarlo en Google. Mkele Mbembe. Ok. El Mkele Mbembe es una entidad mítica que vive en el agua, que supuestamente vive en el Congo, en el río Basín,
muchas veces descrito como una criatura viva, algunas veces como un espíritu. Las descripciones varían mucho entre la gente que clama haberlo visto, pero es descrito como un largo cuadrúpedo herbívoro con piel finita, un cuello largo y una simple cuerno o diente. El Mokele Mbembe. Déjenme ver si encuentro más información. Mokele Mbembe. Los relatos y la tradición oral de varias tribus africanas lo describen de manera variable o errática, a veces como un animal de color gris parduzco o de tamaño superior al de un elefante, de unos 4 a 6 metros de alto y 5 a 10 metros de largo. En otras ocasiones su tamaño no supera al de un hipopótamo. Otros lo describen como un saurópodo. Alegan que tiene el cuello largo y flexible y un solo diente, aunque muy grande. Otros relatos aseguran que se trata de un cuerno. Pocos hablan de una cola musculosa como la de un caimán. Se supone que el Mbembe vive en los ríos y trepa a las orillas en pleno día para buscar alimento. Sus huellas se parecen a las del hipopótamo, aunque son mayores y palmeadas. Según algunos exploradores, son circulares del tamaño de una sartén, con 3 dedos. Su dieta estaría compuesta mayormente por vegetales, aunque hay reportes de que cazarían humanos e hipopótamos. Es interesante notar que hay una pequeña población de estos últimos en los pantanos del río Licohuala. Es decir, hipopótamos, no Kelembembe. A lo mejor es muy probable que el monstruo del lago Ness sea un Kelembembe que llegó a Escocia de vacaciones una tarde y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Bueno, pues son muy variados los monstruos, es muy variado las historias que hay de los monstruos. Por eso justamente estamos teniendo este programa en donde vamos a hablar de varios de ellos, de 31 de ellos, si no es que más. No le dejan a uno ponerle nombre al programa porque ya después salen, van a ser más de 31. Pues sí, pueden ser más de 31 noches de Halloween. ¿Qué puede uno decir? Por mí, yo tendría todo un año de Halloween, pero pues no siempre se puede. En fin, les doy muchas gracias a todas las personas que están aquí. Le doy muchas gracias a todas las personas que me están dando pues el gusto, el placer de su audiencia, que me están dejando mensajitos en las redes sociales. Muchas gracias Miriam, muchas gracias Juan Daniel, muchas gracias Marlene Álvarez, muchas gracias Cari Santiago, muchas gracias Sonia Ivette, muchas gracias Marcianito Dovalina, muchas gracias Nanid, en fin, muchas gracias a todos quienes están aquí presentes. También muchas gracias a los que ven estos programas, pues ya en transmisión referida, es decir, ya cuando no se encuentran al aire. Pues estas son las 31 noches de Halloween. Son 31 noches en donde vamos a estar hablando de monstruos legendarios, monstruos del folclore,
monstruos del cine, monstruos de todas partes, que son parte de nuestra cultura popular. Y pues bueno, hoy le tocó el turno a Nessie, el monstruo del lago Ness. De nueva cuenta, agradecemos mucho el dibujito de Ivette. Muchas gracias, Ivette, Sonia Ivette Álvarez. Muchas gracias por tu dibujito. Muchas gracias por ponerle a tu bebita al dibujo. Y pues esto fue Visitantes Nocturnos, parte de las 31 noches de Halloween. Los invito a que me sigan a través de esta página de Facebook en roboto.mx. También si quieren se pueden conectar como Marlene a nuestras redes a través de YouTube y demás. En fin, les digo muchas gracias y también les digo que no dejen de vernos todas las noches de octubre a las 10 de la noche. Vamos a estar aquí hablando de monstruos porque esto es Halloween.